tardes, gracias por estar acá. Quiero partir con un número súper importante, 125 millones de dólares. Es un monto difícil de poder dimensionar cuando pensamos en inversión en proyectos, sobre todo si es que lo relacionamos con plata perdida. En el año 2009, Avon invirtió esta cantidad en un sistema de logística interno, un software, que trataba de solucionar temas logísticos. El problema fue que en el 2011 el proyecto tenía tantos problemas de usabilidad que finalmente lo tuvieron que dar por abandonado. El mayor problema en general, cuando hablamos de los software, si es que no se considera la parte de experiencia de usuario, la usabilidad y el frontend, entonces podemos asegurar prácticamente el fracaso de un proyecto. Esto fue finalmente lo que hizo Avon con su proyecto. Yo soy Consuelo Olivares, soy diseñadora UX en Continuum. Yo soy Alba Cárdenas. ¿Sí? Ahí sí. Yo soy Alba Cárdenas, desarrolladora full stack de Continuum. Y venimos a presentarle nuestro tema, que es diseño y desarrollo en un solo mundo, que básicamente es explicarle cómo nosotros hemos hecho para unir estas dos áreas y trabajar en conjunto de una forma correcta o armoniosa. Para partir, poniendo esto dentro de un contexto, vamos a comenzar diciendo algunos números, estadísticas relacionadas al tema. En el mundo se invierte alrededor, en proyectos de tecnología, se invierte alrededor de $1 trillón al año. De estos proyectos, un 15% es abandonado, y que es una cantidad bastante alta. Si nos vamos más al tema del desarrollo, podemos ver que si no se considera el diseño o la etapa de diseño al momento de desarrollar, el 50% del tiempo es solo para reimplementar cosas. O sea, imagínense, de 6 meses, 3 meses son solo para reimplementar y reimplementar cosas que ya están listas. Si consideramos ya en temas de estimación, cuando no existe una buena documentación o no consideramos bien el diseño, al momento de estimar, el proyecto puede superar el doble o más del tiempo que uno estima para el desarrollo. Y en el tema de incertidumbre, hemos calculado en Continuum, en base a nuestros proyectos, que un proyecto puede estar, la diferencia puede ser de 3 veces, desde el mejor caso al más probable, en las estimaciones, solo por no tener toda la información necesaria. Y bueno, por último, el costo de reparar algo en la etapa de desarrollo puede ser hasta 100 veces mayor que repararlo en la etapa de diseño. Para esto, nosotros vamos a ejemplificar estas estadísticas en base a nuestra experiencia en trabajo en conjunto y por separado. Lo dividimos en 3 categorías. Tenemos lo bueno, lo malo y lo feo. En el caso de lo bueno, son proyectos que a ambas nos dejaron felices porque pudimos trabajarlo desde un comienzo como diseño y desarrollo en conjunto, y se ve reflejado también en los tiempos en los que, si se cumplieron o no los tiempos que se estimaron de desarrollo, por ejemplo. ¿Quiénes de acá conocen la aplicación Recorrido? Igual harto. Recorrido llegó a nosotros pidiéndonos la experiencia de usuario de la aplicación móvil. Ya existían como página web y necesitaban resolver la experiencia móvil. Este proyecto contemplaba solamente diseño con nosotros, y a medida que fuimos avanzando con el proyecto, yo agarré a la Alba, me la puse en la mochila y partía con ella a todas las reuniones en donde necesitábamos tener ahí una visión más tecnológica del tema. Cuáles eran las limitantes técnicas en las que nos teníamos que enfrentar, qué es lo que teníamos que considerar en la etapa de diseño, y esto entonces nos fue ayudando en que la estimación que se hizo en desarrollo, que también se hizo en Continuum, la estimación, cuando se implementó, que fue con otra empresa, se cumplió exactamente con lo que se había estimado. Hace algunos años en Continuum tuvimos el proyecto de implementar esta aplicación móvil, que es una aplicación para los estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, que básicamente les despliega toda su información de cursos, calendario y muchas otras cosas. Nosotros hicimos la aplicación en iOS,
Y el diseño y la experiencia de usuario también se hizo en continuo. El beneficio ahí fue que no solo que teníamos al diseñador ahí, sino que siguió todos los guidelines, nosotros le consultábamos toda la información que necesitábamos, y aún así siempre salen problemas durante el desarrollo, pero la comunicación fue muy fluida. Entonces finalmente era una conversación con el desarrollador, con el diseñador, de cómo resolver el problema de una forma eficiente. ¿En qué resultó esto? El proyecto fue súper exitoso, le gustó mucho al cliente y además nosotros salimos en un súper buen tiempo. Bueno, aquí conocen IMED, ¿verdad? Tienen una aplicación que se llama MIMED. Nosotros trabajamos con IMED en un proyecto que era más de descubrimiento, en donde nosotros consideramos en un equipo, y abajo ven ahí como 3 personas, la parte de desarrollo, la parte de diseño y de negocio, en donde el tema era descubrir un poco qué es lo que se podía hacer tecnológicamente con las funciones. ¿Aló? Ahí está. Con el contenido que ellos contaban. Nosotros pasamos por una etapa de exploración, de experimentación y finalmente de desarrollo, una etapa como de divergencia en donde hubo hartas ideas que tuvimos que validar, y se nos fueron al piso también varias ideas. Y finalmente en la etapa de implementación significaba tener que aterrizar todas las hipótesis y toda la investigación que habíamos hecho para llegar a una conclusión. El equipo se conformó de estas 3 disciplinas durante todo el proceso. No porque sea una etapa de diseño o de validación significa que desarrollo no tiene nada que decir. Entonces fue una muy buena experiencia en ese sentido y además ellos formaron un equipo mientras nosotros estábamos con ellos, cosa de que se empaparan de nuestras metodologías. Lo malo, si bien no son proyectos que hayan sido malos para nosotros, son proyectos que han sido difíciles de alguna forma, ya sea por temas o de comunicación o por falta de recursos, ahí les vamos a explicar un poco, pero que han salido adelante igual y hemos buscado alternativas para poder resolver estos problemas. En mi caso, yo estoy trabajando actualmente en un proyecto que no les puedo decir el nombre, por eso el icono es. Pero en general la mayoría cree que porque un producto está listo, ya no es necesario el diseño. ¿Sí? No es necesaria una persona de diseño encargada, porque en general ya la funcionalidad base está completa. Y en realidad esto no es así, porque el producto siempre va a ir evolucionando, van a salir cosas nuevas o van a ir mutando. En ese sentido, y por otro lado, los clientes de repente no tienen los recursos para tener un equipo de desarrollo y además un diseñador, que es más o menos lo que pasa en este proyecto. Entonces, si bien yo puedo resolver o aprender un poco de lo que Consuelo me ha enseñado de experiencia de usuario, validar con los usuarios y todo este tema, es mucho más lento que si ella lo hiciera o si alguien de experiencia de usuario lo hiciera. Y además, cuando algo se implementa, tiene mucho retorno, o sea, cuesta mucho detectar realmente qué es lo que el usuario necesita finalmente y hay que hacer muchos ajustes en la etapa de desarrollo que, como les contamos, es mucho más costoso. Entonces, si bien las cosas han salido y el producto ha ido progresando, es mucho más lento que si hubiera alguien de diseño apoyándome. Este no es que sea un incógnito, esto es como el personaje invisible. Esto se refiere a un proyecto en el que trabajé yo, que lo puedo decir, no hay problema, es de Transbank. Transbank es un excelente cliente, trabajamos en conjunto con ellos súper bien durante el desarrollo del proyecto. El problema fue, yo creo que un poco por ambos lados, en que nosotros tomamos la experiencia de usuario sin considerar desarrollo, y además yo, que soy mucho más del área del research, decidí tirarme por el lado del front y empezar a codear. Lo que significó tener que estar codo a codo con la Alba, que no estaba considerada en el proyecto, como el personaje invisible. Es como los tramoyas en las obras de teatro, ¿sí? Que hacen que se muevan las cosas, como que no están ahí, pero en verdad ayudan a que funcionen. Bueno, la Alba fue ese apoyo durante todo el proceso, lo que también ayudó a salir a tiempo y a tener un buen resultado. Lo feo, de que entramos a lo feo. Lo feo no son proyectos feos en sí, son proyectos que nos dolieron a nosotros porque por las fricciones y los obstáculos que vivimos en el camino, y le dolieron al cliente, al bolsillo de su cliente, porque invierten plata que en realidad al final se dan por perdidas, como pasa también en el proyecto de Avon al principio.
Y para esto voy a hablar de un proyecto que yo le tengo harto cariño, que es el proyecto de metro. ¿Han visto las máquinas de metro de la línea 6? Ya. La línea 6 lo que está haciendo ahora es tratar de automatizar al máximo todo lo que hacen, ¿ya? Tratar de sacar a las personas dentro de los flujos de los usuarios. Entonces, la carga de la tarjeta VIP se está tratando de que sea el 100% automático, con muchas restricciones que incluso ahora no existen. Es decir, tú puedes pagar con un máximo de un billete de 5.000 pesos, da vuelto con límite de cantidad de vuelto. Entonces, la máquina tiene que informar toda esta información al usuario sin poder interactuar. Porque si yo tengo dudas y le digo a la persona, oye, no entiendo bien esto, o por qué no, eso baja la frustración. Lo que sucedió fue que teníamos poca comunicación con el equipo de desarrollo, que estaba en España. Entonces, hicimos el proceso de diseño, lo testeamos con usuarios y funcionaba bien como maqueta, pero no podíamos considerar problemas de la máquina en sí, problemas del touch, problemas de que tenía que tener un salvapantalla para que no se quemara. Entonces, desarrollo tomó decisiones finalmente de agregar pantallas por su cuenta para que cumpliera también con las normas. Y al agregar esas pantallas, ¿qué pasó? Ahí. Y al agregar esas pantallas pasan cosas tan graves como que en vez de cargar mi tarjeta yo puedo terminar comprando una nueva. Y en el momento en el que a mí me tocó testear el impacto del resultado de este proceso, me tocó que al lado mío hubo 3 personas que les pasó eso. Entonces, por eso lo consideramos en realidad como un proyecto feo, al tomarlo como por partes. Quiero fue un proyecto, era una aplicación móvil en ambas plataformas, un desarrollo nativo, que finalmente era una red social donde la gente podía publicar como sus sueños y ponerle un precio a sus sueños y también comunicar cuando cumple sus sueños y así tener relación con otras personas a través de eso. Si bien esta aplicación salió en las 2 App Store y fue bastante exitosa, tuvo muchos usuarios, ya no está disponible, es un mal proyecto por el costo emocional del equipo. ¿Sí? Porque de partida la estimación se hizo con el diseño de una sola plataforma. Entonces, la estimación no fue la correcta al principio. La comunicación entre diseño y desarrollo era mala, aún cuando el diseñador estaba en el equipo de Continuum. Finalmente, la comunicación tiene que ver, no tiene que ver con la distancia, tiene que ver con una interacción social entre 2 personas. Entonces, en el avance del proyecto, que era un proyecto de 6 meses, muy largo, todo fue un roce. Cualquier conversación, cualquier cosa que nosotros no podíamos implementar, finalmente era una pelea de decirle al diseñador, esto no se puede hacer, y nunca llegábamos con una sugerencia, y finalmente uno pierde el foco, que el foco debería ser entregarle un buen producto al usuario, algo que funcione bien y que resuelva todo lo que necesita, a enfocarnos en cómo hacer más fácil mi pega y si el problema está en el diseño, que lo resuelvan como ellos puedan. ¿Sí? Finalmente, obviamente nos pasamos en tiempo y todo, y como les decía, fue mucho costo emocional y mental, tanto que una persona del equipo se fue. ¿Sí? Y eso igual es doloroso para un equipo tan pequeño. Normalmente se ven estos 2 mundos por separado, ¿cierto? Tenemos por un lado diseño, por otro lado desarrollo. Y lo que nosotros tratamos de hacer es disminuir la distancia que está el gap que está entre estas 2 disciplinas. Y por eso, lo que nosotros vamos a hacer ahora es dar consejos que, a pesar de que uno se dirige a la otra disciplina, en realidad son consejos que van para todos. El personaje que ven allá es Consuelo, el que ven a este lado soy yo, y nosotros le vamos a dar consejos o pedir favores, por decir así, a la otra disciplina. ¿Y para qué son estos consejos? Son básicamente para no llegar al punto de no retorno. Muchos de aquí son de Chile y saben, conocen ese puente, el puente Caucao en Valdivia, y ese proyecto sí llegó al punto de no retorno, que es aquel punto donde es más costoso resolver todos los problemas que hacer todo de nuevo.
Entonces, ¿cuántos de aquí son diseñadores? Levanten la mano. Bien, varios. Todo lo que yo voy a decir es dirigido a ustedes. Entonces yo les voy a pedir, primero, no es necesario reinventar la rueda, yo sé que el diseño es siempre hacer cosas nuevas y todo, y puedo entender un poco eso, pero si hay herramientas que nos funcionan para comunicarnos y para trabajar, mantengámoslas. No es necesario cambiarla todo el tiempo porque salió algo nuevo o algo así. Mis consejos son para desarrolladores, y por eso es como Alba. Entiendan el valor de la innovación. Muchas veces está este como estigma en donde se representa al diseñador que entrega algo imposible. Y es como, no, ya de nuevo se fueron en volada los diseñadores. Cuando en verdad no es eso. En el proceso de innovación, el proceso de diseño requiere una etapa de divergencia tremenda. Y luego tener que aterrizar todo eso, muchas veces nos falta un poco más para poder aterrizarlo. Y eso no significa que queramos hacer la vida imposible, sino que necesitamos apoyo también de desarrollo para ayudar a aterrizar esto. Pero como veníamos hablando, al final esto es un solo mundo para nosotros, entonces el consejo global para todos es que usemos herramientas para poder comunicarnos de forma correcta, tanto nosotros como para decirle al diseñador, hey, eso es un poco difícil o va a tomar demasiado tiempo, como para el diseñador comunicarnos lo que él está pensando de alguna forma. Para los diseñadores, y esto sin ofender, por favor entiendan cómo funcionan las cosas y no me refiero a que aprendan a programar o que sean un desarrollador front-end y sepan mucho HTML y CSS, más bien me refiero a que entiendan más o menos cómo funcionan, no sé, componentes, librerías, cosas que a nosotros nos importan y a ustedes también, porque así ustedes van a saber por qué nosotros le decimos que algo es complicado o que algo va a tomar más tiempo. Para los desarrolladores, aprendan sobre el proceso de pensamiento de diseño. Muchas veces nos quejamos de que los componentes, la librería, nos limitan un poco o en realidad se va a ver todo igual. Parte de la conversación es encontrarnos al medio. Y el consejo es entendamos el trabajo de las otras disciplinas. He visto a la Alba sufrir con proyectos en donde no se considera diseño o en donde diseño en realidad no acepta el feedback, no acepta porque ella normalmente entrega el feedback con la solución. Lo podríamos resolver de esta forma. A los diseñadores, por favor, comuniquen su diseño. Yo y probablemente muchos de los desarrolladores entendemos que las cosas ustedes las decidieron por algo, pero necesitamos saber por qué. ¿Por qué un botón está en tal posición o por qué el espacio es ese o por qué la fuente es de ese tamaño, por darle ejemplo? ¿Sí? Porque si ustedes no nos comunican eso, nosotros no sabemos cuáles son nuestros márgenes de cambio o de sugerirle cosas para cambiar. No usen el diseño como una referencia suelta. No es el diseño porque sí. Normalmente en el proceso de experiencia de usuario nosotros pasamos por una etapa de validación, pasamos una etapa de investigación, en donde todas las cosas y los componentes tienen su razón de ser. Tamaño, por accesibilidad, pero un montón de factores que pueden influir en nuestro diseño. Entonces, si es que desarrollo es parte del proceso, va a saber y va a tener en mente eso al momento de implementar. Y no va a ser el tratar de poner, no, más rápido así, más fácil así. Y el consejo es que establezcamos tiempos de revisión, tanto en diseño como en desarrollo. Es importante que el desarrollador esté envuelto en la etapa de diseño y pueda tener tiempos para revisar cuáles son los avances y cuáles son las cosas que podrían ser más difíciles. Y al mismo tiempo el diseñador es necesario que él vaya viendo los avances de desarrollo y validando que lo que él esté diseñando y la solución se esté cumpliendo de forma correcta. Bueno, como les decía, más o menos parecido al punto anterior, el diseño tiene que ser parte del desarrollo y de la implementación todo el tiempo, porque nosotros necesitamos hacerles consultas, necesitamos obtener feedback, resolver problemas, y muchas veces eso no está considerado, y cuando el diseñador no está en tu equipo, es mucho más difícil. No tomen decisiones sin considerar el proceso de diseño, como yo les comentaba en el caso de Metro, que simplemente fue, no, tenemos que agregar un salvapantalla, y ese salvapantalla requería hacer un touch para poder salir de ahí y entrar en el flujo, y sin querer se apretaba un botón, y ese botón te llevaba al flujo de compra. Entonces,
Si es que hay algún problema o alguna situación en la que hay que agregar más pantallas, si es que agregan al equipo de diseño, pueden considerarse errores o problemas que se pueden dar a futuro y se pueden solucionar desde antes. Seamos un apoyo mutuo en todos los procesos. Yo me puedo apoyar en Alba, Alba se puede apoyar en mí, podemos entre todos estar conversando. De nuevo, se nos hace mucho más rápido y mucho más fácil. La implementación es mucho más precisa si es que se considera de esta forma. Pero nuestro último consejo es finalmente seamos felices en lo que hacemos, enfoquémonos en lo que realmente es importante, que es entregarle un producto al usuario, algo que les sirva. Finalmente somos seres humanos trabajando con seres humanos. Entre todos podemos tener comunicación y la experiencia de cada uno aporta a cada uno de estos proyectos. Muchas gracias. Gracias, Alba, gracias, Con. Pasemos a las preguntas. Tenemos bastante tiempo, así que aprovechen. ¿Quién tiene preguntas? Preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Yo tengo preguntas. ¿Cómo es el proceso? Normalmente los clientes ven como desarrollo, o sea, diseño y desarrollo como etapas separadas. Entonces, por ejemplo, cuando llega un cliente con una necesidad, ¿cómo es la propuesta y cómo convencen al cliente de que son un solo mundo y que tienen que ir juntos y que tienen que estar desarrollador y diseñadora trabajando juntos? O sea, hay distintos tipos de propuestas. Una de estas es trabajar como por sprint, donde hay una etapa de diseño y una semana de diseño y después la próxima semana se toma el desarrollo de ese diseño. Entonces finalmente tienes a los dos equipos trabajando en el mismo tiempo, en conjunto, y obviamente hay una mayor comunicación. Eso es una de las cosas. Lo otro que hemos hecho es simplemente que yo apoyo a Consuelo o ella a mí sin un costo para el cliente. Que considerarlo más allá de parte del proyecto es parte como de la metodología de trabajo que tenemos. Y la propuesta la hacen juntas, o sea, desarrollador y diseñador trabajan juntos en la propuesta, ¿cierto? Además que claro, parte de toda esa conversa con el cliente y con desarrollo es sobre la experiencia. Es como, mira, en tiempo atrás nosotros no hacíamos esto de esta manera y nos pasaba que teníamos variabilidad de tiempo de entrega, claro. ¿Te muestran el ejemplo de Metro? Tal cual. Entonces, la experiencia nos ayuda también a que la propuesta empiece a ser cada vez más precisa en ese sentido. ¿El problema de Metro se resolvió al final o no? No, de hecho era más caro, era tremendamente caro hacer cualquier tipo de cambio, Entonces, en realidad, el problema desde un inicio es que se pensara que esto iba a estar listo y se iba a lanzar, sin pensar en que tenían que estar iterando constantemente en base a las respuestas de los usuarios. Sobre todo en un país en donde todavía no tenemos nada automatizado en ese sentido en cuanto a transporte. Bueno. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Allá? ¿Una? ¿Otra? Bueno, estamos apareciendo preguntas. Hola. Mi pregunta es, ¿se han enfrentado a conflictos irreconciliables y cómo los han resuelto? Sí, con Consuelo nos llevamos súper mal en realidad. No, o sea, en mi caso por lo menos no. En general, en Continuum creo que somos bastante profesionales como para separar un poco el tema emocional igual del tema profesional. Pero, o sea, generalmente intentamos resolver los problemas. El tema siempre es como comunicarte, tener una conversación. Si es necesario traer una tercera parte para que él decida, finalmente también se puede hacer. Finalmente buscar una forma de comunicarnos y resolver el problema. Muchas veces, no sé quiénes de acá estuvieron en la charla de Alistair, pero se considera una etapa de reflexión, ¿verdad? La etapa de reflexión tiene que estar presente dentro del desarrollo de un proyecto en un equipo, que también lo podemos conocer como las retrospectivas o como quieran, pero ahí levantamos problemas
limamos asperezas, tratamos de superar cualquier tipo de fricción o obstáculo y mejorar. Cosa de que esto sea de forma cada vez más fluida. Y así es como vamos trabajando también nuestras dinámicas de equipo. Finalmente, el foco es resolver un problema, no encontrar culpables de nada. Aló, sí. Hola, bueno, gracias por sus consejos. Mi pregunta es, entendiendo que su propuesta es trabajar el diseño y el desarrollo como un solo mundo, ¿cómo lo hacen cuando efectivamente una propuesta, porque a veces las propuestas vienen sesgadas, cómo lo hacen cuando solamente se pide el desarrollo o el diseño? ¿Cómo se evalúa finalmente la expectativa de este resultado? Porque igual va a impactar, efectivamente, sobre todo si ustedes lo presentan como un solo mundo. ¿Cómo se trabaja la propuesta cuando solo se les pide una de estas dos disciplinas? En el tema de desarrollo, finalmente, nosotros no estimamos ni hacemos propuestas si no tenemos toda la información necesaria para hacerlo. ¿Sí? Entonces, si llega alguien con una idea y no sabe bien qué es lo que quiere, probablemente en Continuum no va a obtener una propuesta de desarrollo. Y ahí lo que sí hacemos es sugerirle, pero podemos ofrecerte una etapa de experiencia de usuario para obtener ya los entregables y con eso poder estimar de una forma mucho más real. Y como lo hemos resuelto previamente, como en el caso del tramoya, ha sido así, ha sido como a la mala, así como, oye Alba, ¿qué opináis de esto? Cosa de que podamos bajar así al mínimo las posibilidades de error y de falla. Hola chicas, gracias. Hola. ¿Cómo creen que se puede hacer cuando el área de diseño y área de desarrollo en realidad son parte de diferentes empresas? ¿Cómo se puede hacer esas sinergias y vinculaciones? Bueno, en mi caso, puedo dar el feedback. Lo que hemos tratado de hacer es tener instancias de reunión en donde se puedan ver y conversar con el equipo de desarrollo. En el caso de Transbank, por ejemplo, que tal vez no es desarrollo, porque en realidad un equipo se compone también de hartos más perfiles y roles que solamente diseño y desarrollo. Si es que tenemos el área de negocio que conoce cuáles son las reglas a las que nos tenemos que atener, tener instancias, si es que vas a hacer sesiones de co-creación, si es que vamos a hacer cualquier tipo de reunión de avance, tienen que estar todas las personas que tienen algo que decir, que tienen algo que aprobar. Por lo menos esas instancias a nosotros nos han ayudado a mantener comunicación con los equipos de otras empresas. Sí. Ahora, si el equipo es de la empresa con la que está trabajando, es mucho más fácil porque finalmente pides el contacto de la persona. Hay muchas herramientas como Slack o el mismo InVision donde uno puede ir dejando comentarios y todo. Y ahí es mucho más fácil la comunicación. Cuando ya no hay acceso a la comunicación con la contraparte que hizo el diseño, por así decirlo, yo recurro a la parte de diseño de Continuum, ¿sí? Y finalmente o le pregunto a Consuelo o a alguien más de diseño que tienen obviamente el foco mucho más en esa área, consejos o que vayan revisando un poco mis avances. Bueno, si no hay más preguntas, un fuerte aplauso a las chicas.